buenas tardes tengan todos ustedes, Argo Escuchas, en este inicio de semana, donde estamos por iniciar prácticamente la segunda quincena del mes de julio y prácticamente el séptimo mes de este año está corriendo más que deprisa. Empezaremos ya a ver agosto rumbo a nuestro cuarto aniversario con todos ustedes. En verdad, aunque parezca disco rayado, muchísimas gracias a todos ustedes que hacen posible, que nos sintonizan, que han hecho y son testigos del crecimiento paulatino de este programa, desde aquellos inicios que tuvimos ya hace prácticamente 4 años. Gracias a ustedes que hemos crecido, que nos han hecho crecer arduamente, a toda la gente que ha pasado por Argos Cursas, a ti actual productor que nos exiges, que nos das tus comentarios, tu retroalimentación, y por supuesto a ti, presidente, dueño y amigo de Argos Cursa. Muchas gracias por seguirnos teniendo en cuenta en estos espacios de charlas, de capacitación, de tu gran barra de contenido, y que te felicito por todos los crecimientos que has tenido, por todas las ganas, por no haber claudicado en época de contingencia, en el sentido de la epidemia, y por muchas tontas cosas más que hemos estado platicando. Gracias, en verdad, gracias. Y el día de hoy traemos un tema que les hemos dicho que vamos a empezar a hablar con todos ustedes, conjuntamente con lo que estuvimos y estamos hablando en el programa de capacitación de calidad de las ciencias forenses. Hoy toca el tema dictamen violencia de género, en donde les hemos dicho que estamos incorporando también conceptos para que sean en materia realmente de género, y vamos a abordar lo que es el marco teórico y los elementos de estudio. Dos conceptos o dos elementos del cuerpo de un dictamen que parecieran muy sencillos y que no vamos a descubrir el hilo negro en estos momentos, pero que es importante adecuarlos. Como peritos debemos de tener esa capacidad de actualizarnos, de adecuarnos a las necesidades que se están teniendo. Esta violencia de género, cuando logran afortunadamente las víctimas sobrevivir, es importante nuestra participación como peritos para coayudar, para ayudar, para fortalecer, para esclarecer el verbo que ustedes quieran poner en la duda razonable que va a tener el juzgador. Es algo muy fuerte y controvertido porque por un lado nos toca decir que existen elementos necesarios para comprobar que así sucedieron o así posiblemente sucedieron los hechos del cual está siendo acusado una persona o personas, o bien todo lo contrario. Y la interpretación es básica, el estudio, el análisis, porque partimos de una cuestión histórica, de una cuestión histórica en el sentido de que es un hecho que ya pasó y que tenemos que confrontar en el presente, reconstruir en el presente. Partimos de las testimoniales, de las confesionales y de todo el material que podamos tener a nuestra disposición. Nuevamente haciendo la aclaración, un dictamen es aquel que tengo todos los elementos necesarios suficientes al alcance del perito y que por ende se va a poder tener una conclusión al respecto. Cuando falte un elemento de estudio, entonces se tendrá que tener un informe en donde no se va a tener la capacidad de tener una conclusión. No por parte del perito, no es así, sino que no se puede emitir una conclusión si hace falta elementos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no se encontró el arma punzocortante, el arma de fuego con el que lesionaron a la persona, con la que ocasionaron una lesión a la persona? Sin embargo, en el desarrollo de las investigaciones, en el contenido de la carpeta de investigación, se menciona constantemente que fue una herida por arma punzocortante.
de tal magnitud, de izquierda a derecha, con una longitud, una inclinación, o que existe una lesión por arma de fuego de tal calibre, en donde hay orificio de entrada, no orificio de salida, pero que no están esos elementos a disponibilidad del perito. A eso me refiero. Cuando esto falta, que son indicios que más adelante vamos a ver que se conocen como elementos de estudio, necesitamos y estamos únicamente ante la cuestión de presentar un informe. Cuando tenemos estos elementos en la bodega de los indicios, que nos los pueden poner a nuestra disposición, que lo han puesto a disposición para ver si existen las huellas dactilares, para hacer las pruebas de pólvora, para hacer muchas otras tantas cuestiones que también se van a convertir más adelante en indicios, evidencias y que van a formar parte de un dictamen. Entonces y solo entonces podemos tener realmente la manera de emitir una conclusión. Ahora bien, esto desde el punto de vista versado en que la persona sobreviva, podemos hacer una reconstrucción de hechos. ¿Qué pasa cuando estamos en esta cuestión lamentable de violencia de género conocida como feminicidio? Es decir, que a la mujer la privaron de su vida y que el cuerpo fue encontrado en tal colonia, pero que no corresponde o que no hay elementos que indiquen que ahí sucedieron los hechos. Ya hemos hablado bastante al respecto del lugar de los hechos, lugar del hallazgo, lugar de la transición y lugar de la investigación, lugar de la intervención. Cuando bajo el artículo 325 en su fracción séptima se establece que es hallado el cuerpo en un lugar público, un estacionamiento, un campo de un llano, no sé, etcétera, estamos teniendo una factibilidad de que sea un feminicidio, porque se cumple una de las 7 fracciones. Entonces, nuestro principal indicio y nuestro principal elemento de estudio pues va a ser el cadáver. Cuando lamentablemente no se tiene estos elementos o este elemento, o por la descomposición, es decir, el estado de putrefacción del cadáver, ya no es posible hacer un análisis al 100%, se pierde una objetividad. Y por ahí podríamos seguir los ejemplos que les hemos venido preparando, pero que en esta cuestión introductoria les quiero decir que estos dos conceptos que acabo de mencionar, tanto el marco teórico como los elementos de estudio, los tenemos que adecuar, peritos. Y si tú quieres formar parte, te interesa la investigación, te interesa realmente ser parte de estos auxiliares de la impartición de justicia como perito en criminalística, en balística, en medicina, en psicología, etcétera, es necesario que entiendas que también tienes que adecuar a tu dictamen esta perspectiva de género. Como tal, debo de advertir que no hay, si ustedes quieren verlo así, una bibliografía que hablen de cómo sustentar esta parte de perspectiva de género. Esto es una investigación, y esta investigación, lo voy a decir con todo respeto, que no sea únicamente de San Internet, y lo digo así de esa manera porque muchas veces hemos encontrado que bajan artículos, que bajan conceptos del internet, pero que no tienen un sustento realmente, que no tienen un autor, que no tienen una comprobación, que no reúnen los elementos literalmente. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Si bien es cierto, no hay en ningún caso de un dictamen algo que te diga qué debes de tomar como marco teórico, hasta dónde puede considerarse un marco teórico y hasta dónde debes de abundar en tu investigación dentro de un marco conceptual y de tus elementos de estudio. Sí, la parte necesaria, es la metodología que te debemos de enseñar. Esa metodología en donde tú vas a poder tener la capacidad de construir para cada asunto que te contraten como perito
un dictamen. Y acuérdate que nosotros en la Consultoría de Capacitación de Ciencias Forenses contamos con un área específica de dictámenes y que también contamos con diplomados para que tú puedas ser parte de nuestras generaciones, para que tú te conviertas en perito, pero con la salvedad. No es por calificaciones, es decir, hemos insistido que nuestra metodología es muy distinta a todas las demás escuelas y lo decimos con todo respeto. Porque no somos una escuela, porque no somos una cuestión donde te vamos a dar un certificado, donde no te vamos a dar una mención honorífica por haber sacado 9 o 10 de promedio. Si somos una institución seria, si estamos avalados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nuestros programas están avalados por esta Secretaría y nuestra dinámica de titulación, si tú lo quieres ver así, es presentando primero que nada un dictamen bien hecho, bien profesional, en condiciones excelentes, porque son casos reales el que te vamos a someter a que tú desarrolles en tu área, en tu disciplina, un dictamen. Segundo, es que vamos a invitar a ciertas personas o personalidades, peritos que están tanto ejerciendo o que estuvieron ejerciendo en su momento y que conocen del tema en cuestión que hayas seleccionado y que te hayamos asignado para hacerte preguntas en una sesión de juicio oral. Interrogatorio, contrainterrogatorio y contrainterrogatorio. Son muy severos, son muy fuertes nuestros exámenes porque nos interesa que ese paso final que vas a dar para que nosotros podamos emitir la credencial correspondiente como perito nos garantice que tienes los elementos, que tienes las habilidades, que tienes los conocimientos necesarios para hacer un adecuado papel como perito, porque también va nuestro sello. Cada vez que tú presentas nuestra credencial diciendo perito en grafoscopía, perito en dactiloscopía, etcétera, también va nuestra imagen, también va nuestro prestigio y no nos gusta que jueguen o decriminen nuestra labor porque ha sido titánica esta formación de expertos, porque en los diplomados, en cada sesión presencial o en línea, te damos lo mejor, lo más actual y entonces lo que esperamos es que tú les desarrolles una adecuada elaboración de un dictamen. Acuérdate que algo siempre te digo, un dictamen que tú entregas se defiende por sí solo. Ahora te toca a ti aprender a defender tus argumentaciones. No es válido leer, no es válido repetir lo que ya dice el dictamen. Por eso esa parte oral de nuestro sistema actual de justicia establece que debes de argumentar, que debes de tener la capacidad de un raciocinio para el convencimiento de la duda razonable que va a tener el juzgador. El juez va a estar escuchando tu participación que expongas. El juez va a estar viendo y escuchando tu desenvolvimiento. Vas a ser interrogado por la parte que te contrata, pero también por la contraparte que está defendiendo o acusando, dependiendo del tipo de perito oficial o particular como te desempeñes. Y tienes que tener esa capacidad de argumentar, de defender y de no coartar esa libertad que te has ganado como perito, pero sin divagar, sin titubear, porque entonces te pueden decir que no tienes los conocimientos necesarios para ejercer como perito. Dicho todo esto a nivel introductorio, entonces, ¿qué es esta parte del marco teórico? El marco teórico, lo que vamos a establecer es como si estuviera haciendo una tesis con un trabajo de investigación en donde tú tienes que llegarte de elementos bibliográficos de entrada para poder tener una referencia teórica. No lo dice el perito Juan, no lo dice la perito Mónica, no lo dice como tal el profesionista en peritaje. Hay un sustento teórico. Entonces, debes de recordar las bases necesarias que tiene para citar la bibliografía, pero con base a los conceptos que tú vas a utilizar en materia de tu disciplina.
Si estás hablando de dactiloscopía, por poner un ejemplo, puedes decir el concepto de dactiloscopía, puedes hablar de los autores de dactiloscopía. ¿Por qué? No es, y lo voy a decir con todo respeto, no es poner paja a un dictamen. Tienes que seleccionar la información y tienes que saber cómo usarla. Si vas a referir un concepto en tu marco teórico, lo tienes que usar durante la elaboración de tu marco teórico. No es llenar de conceptos, es decir, entre más definiciones ponga, entonces van a ver que sí tengo conocimiento de causa. Tu marco teórico tiene que ser selectivo, tiene que ayudarte a que tú como perito tengas los elementos necesarios teóricos para que cuando desarrolles tu dictamen, antes de dar respuesta a tu planteamiento, en ese análisis analítico, deductivo, inductivo, que te va a dar la pauta para que sea científico, llegar al convencimiento de esclarecer esa duda razonable. Si estás hablando hoy en día, aterrizándolo a esta perspectiva de género, precisamente tendrás que abarcar perspectiva de género. Si en tu dictamen tú dices que es homicidio, aunque sea mujer, tendrás que poner el sustento de la normatividad del Código Penal, es decir, homicidio, aquel que prive de la vida a una persona. Pero si tú estás hablando de violencia de género, entonces lo que primero que te recomiendo es que establezcas las bases de qué es género, qué es violencia y luego qué es violencia de género. Por eso en las charlas que te he tenido contigo recientemente en el programa de capacitación de calidad de las ciencias forenses, hemos ido desmenuzando toda esa parte conceptual. De ahí la importancia que tú inviertas tiempo en tu capacitación. Si hablas de feminicidio, también tendrás que definirlo adecuadamente y tendrás que dar las bases de ese feminicidio para que cuando tú establezcas que estás con elementos necesarios en donde sí se da una violencia excesiva hacia la mujer que perdió la vida a manos de su victimario, se establezca que están bajo condiciones de un feminicidio, se establezca que están bajo una violencia excesiva, se establezca que se cumple que es de género, se establezca que tú tienes los elementos necesarios para hablar del tema, porque seguramente en tu interrogatorio, en alguna parte, interrogatorio, contrainterrogatorio o contrainterrogatorio, te van a preguntar sobre el tema. No es, e insisto, que tú te especialices en la cuestión de la violencia de género, pero que sí lo conozcas, que sí lo domines, que sí lo sepas definir y que lo sepas aplicar dentro del marco teórico, llevarlo al cuerpo de tu dictamen para que entonces puedas tener mayor defensa. Es recomendable, obviamente, que tomes cursos, por ejemplo, de lo que estamos viendo como el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial en este ámbito de violencia de género, que sean cursos que te enriquezcan tu conocimiento, tu acervo cultural y que incluso tengas una biblioteca, no solamente de la normatividad mexicana, sino por ejemplo de todos estos tipos de protocolo que se han hecho, los tengas, los domines, los entiendas y los puedas citar en este marco teórico. ¿Sí? Entonces, si tú hablas de un género, ya te di elementos en las emisiones de los viernes para que tú puedas definir qué es un género, para que tú puedas determinar qué es un sexo en relación a violencia de género. Incluso puedes definir mujer, incluso puedes definir en este caso que existe una cuestión, vamos a pensar, de desigualdad. ¿Qué es una desigualdad? Desigualdad de género. ¿Qué es una discriminación?
Entonces, si te das cuenta, el marco teórico son definiciones de los términos que te van a ayudar al desarrollo de tu dictamen. No es colocar por colocar términos que jamás ni entiendes, ni mucho menos vas a usar en tu dictamen. Muchas veces, dependiendo de quién te toque que te contrainterrogue, te pueden hacer ese tipo de preguntas. Usted en su marco teórico define tal concepto. ¿Me puede usted ampliar el término o explicármelo de favor en sus propias palabras? Y si tú no lo leíste, y si tú no lo investigaste, y si tú no lo dominaste, ¿qué vas a responder? Pero está en tu marco teórico y por ende puede ser sujeto a una pregunta. Y con eso te puedo decir, no más preguntas, su señoría, porque ahí ya demostraron tu falta de conocimiento de lo que tú mismo o tú misma pusiste en tu dictamen. Entonces no te quieras adornar en poner muchos términos que no dominas, que no entiendes, y que alguien te dijo, colócalos. Por eso sí hay una necesidad de diferenciar un marco teórico general ante un homicidio, ante una lesión por arma de fuego, ante una lesión por arma punzocortante. Ahí puedes definir arma punzocortante, arma de fuego, bala, lesión, profundidad, etcétera. Y cuando hablas de perspectiva de género, con independencia de estos elementos, puedes colocar e incorporar género, sexo, violencia de género, abuso sexual, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ven cómo va cambiando la connotación y le vas dando una perspectiva de género, únicamente abordando el marco teórico, únicamente estableciendo las bases, porque todo lo que tú coloques y desarrolles en tu dictamen, lo podrás usar cuando estés argumentando y defendiendo tu dictamen. Una vez que tú lo presentas, una vez que tú te citan para presentar tu dictamen en audiencia, en el desahogo de la prueba, entonces tú podrás y tendrás que tener esa capacidad de decir desde el marco teórico hasta tu conclusión. Imagínate todo lo que te estoy diciendo. De tal manera que le dejes lo más claro posible al juez, le puedas quitar las posibles dudas de lo que él puede desarrollar. Es el máximo de los jueces, es el máximo conocedor del derecho, sí, pero tú tienes que ayudarlo si es que existen dudas razonables, porque seguramente la contraparte va a pretender decir que no es cierto, te va a hacer preguntas específicas para evidenciar que lo que tú estás diciendo no es correcto, y ya están facultados hoy en día los asesores técnicos, muchas veces con uso de la voz, muchas veces para poner por escrito en el momento que tú estás exponiendo. Él puede como auxiliar estar escuchando, viendo lo que estás presentando, tomar nota, hacer preguntas, dárselas en ese momento al agente del Ministerio Público o dárselo al abogado litigante, y cuando sea el turno correspondiente de interrogarte, hacerte las preguntas. Porque también tanto el agente del Ministerio Público como el abogado particular no son expertos en tu materia, en grafoscopía, en dactiloscopía, en lo que tú quieras y mandes. Por eso ya están facultados estos asesores. Por eso se les recomienda hacerlo de manera muy clara, muy precisa y contundente en tu participación. Hemos establecido nosotros y les hemos dicho como tip de oro que le digas a quien te contrata o a quien te llama, acordando que un llamado es para los peritos oficiales vía oficio y quien te contrata es para los peritos particulares a través de un abogado, que trabajen en equipo, que tú le puedas presentar opciones de preguntas
para que no te contraponga desde ahí, para que tú puedas realmente tardarte en el tiempo. Es ilimitado el tiempo en donde tú puedes hacer tu participación. Y ojo con esto, porque también como perito tienes la obligación de conocer que nadie puede coartar tu derecho a la libertad de expresión y argumentación, porque lo principal es el principio de contradicción o afirmación. Es decir, estás afirmando lo dicho y argumentado por el agente del Ministerio Público o estás contradiciendo lo dicho por el abogado particular y viceversa. Estás aseverando lo que dice el abogado y contradiciendo lo que está diciendo el agente del Ministerio Público. Esa es la pequeña gran importancia de todo esto y del por qué estamos dando los primeros pláticas. Vamos a empezar después con talleres, con conferencias y por supuesto con nuestros diplomados, en donde vamos ahora, te anticipo, si tú quieres desde ahora formar parte de las nuevas generaciones que vamos a formar prácticamente entre agosto y septiembre, ya las inscripciones y de empezar de manera inmediata, te tengo una sorpresa o una premicia. Ahora no presentarás un dictamen, ahora presentarás 2 dictámenes. El segundo tendrá que ser forzosamente con perspectiva de género. Entonces cada vez estamos yendo más allá porque nos interesa, insisto, formar profesionistas con todas las habilidades, con todos los conocimientos necesarios para que desarrollen un adecuado trabajo. Y bueno, de manera general, ya hemos hablado de lo que es un marco teórico. Vamos a ver lo que son los elementos de estudio. ¿Qué entendemos por elementos de estudio? Ya decíamos en el inicio, a nivel introductorio, que es todo aquello que tienen que poner a tu disposición como perito. Vamos a regresarnos un poquito en el tiempo, vamos a regresarnos un poquito en lo que ya hemos charlado, recordarte algo básico. Tenemos un indicio, material sensible, que puede estar relacionado o no con el hecho que se está investigando. Si no está relacionado, se va a desechar y se termina. Pero si se determina que puede estar directamente relacionado con el hecho que se investiga, deja de ser indicio o de llamarse indicio, mejor dicho, y se convierte en evidencia. Y la evidencia tendrá que estar disponible para el perito particular y el perito oficial para su análisis y que puedan hacer su dictamen correspondiente. Si el victimario, aparte de que golpeó físicamente a la persona, en este caso del sexo femenino, le propició heridas punzocortantes sin que esto le llevara a, vamos a ir de menos a más, sin que esto fuera necesariamente la causa de su fallecimiento, y posteriormente vamos a hablar de que le puso una soga al cuello y la ahorcó. Las llagas van a ser notorias en el cuello y se tendrá que buscar ese material de esa soga que fue utilizada. Si fue con las manos, van a quedar marcadas también de una manera que pueden hacer incluso en la parte de la piel, de la superficie de determinada capa, van a quedar cierto ADN. Si de plano usó un arma de fuego y le disparó en 3 ocasiones, ese es el indicio. Y hemos dicho muchas veces que la causa de la muerte fue que fue o se encontró en el cadáver una lesión por arma de fuego calibre X con orificio de entrada que siguió la siguiente trayectoria y trayecto y teniendo por consecuencia un orificio de salida.
atravesando o dañando, mejor dicho, algún órgano vital, que a la postre al llegar al hospital, al ser valorado y atendido bajo una operación, no pudo salvarse como tal y fue la causa del fallecimiento. Elementos de estudio: mi dictamen o expediente médico. Elementos de estudio: por supuesto, el arma de fuego que debió haber sido encontrada, o los casquillos, percutidos o no como tal. ¿Qué encontré realmente como indicio que esté relacionado? Pues fíjate que aparte también encontré una botella de agua. Y muchas veces dicen, ¿y una botella de agua esto qué? O como por qué, ¿no? Ahí déjala, no, nada más, ni la tomas en cuenta. Y se olvidan que posiblemente tenga huellas, ya sea de la víctima o ya sea del victimario o de ambos. Entonces, más vale llevarla como indicio, hacer una revisión en el laboratorio y si no arroja nada concluyente relacionado con el hecho de investigación, es un indicio no relacionado. Dicho esto, entonces, tenemos en pantalla, por ejemplo, cabello. Cuando hay indicios o hay una redacción, mejor, vamos a usar mejor eso porque si no se va a confundir. Cuando en la carpeta de investigación hay una narrativa de un forcejeo, pues claro que la víctima, en el momento en que intentó defenderse de las agresiones que estaba sufriendo por su victimario, le pudo quitar, arrancar cabello. Y eso fue encontrado en el piso. Sujétalo a pruebas de ADN, revisa su composición, determinar a quién pertenece y entonces relaciónalo, si es que está ya detenido el probable responsable vinculado a proceso, y si coincide el ADN, entonces es una prueba irrefutable, es una evidencia que va a llegar el correspondiente perito y va a establecer la relación entre lo que fue el victimario y el indicio que hoy en día va a ser una evidencia. ¿Qué pasa con también la ropa? Muchas veces, y lamentablemente así pasa, no son tomadas en cuenta. Con independencia de que hay materiales o telas más absorbentes que otras, guardan información también. Pueden guardar incluso cuestiones muy específicas que nos ayuden. Voy a modificar un poquito uno de las historias reales en las que he participado para ponerlo a colación. Ya hace tiempo les ponía un ejemplo en donde decían que era un pleito de un predio y la persona que estaba denunciando los hechos decía que la habían amarrado a una silla, que le habían rociado todo un garrafón de gasolina y que para amedrentarla y amenazarla estaban jugando con un encendedor, amenazándola de prenderle fuego. Ok, esa es la versión original. Vamos a cambiar un poquito y decir que entonces la víctima era mujer, victimario hombre, y por ende X y razones la amarra, la somete, le rocía gasolina e intenta prenderle fuego. En una primera hipótesis vamos a decir que le prende fuego teniendo quemaduras de primer a tercer nivel en el brazo y pierna. Por supuesto que la parte de la ropa va a tener ciertos indicios en donde se puede establecer si realmente fue gasolina u otro material inflamable. Va a poder establecer en ese forcejeo
va a tener a lo mejor cabellos del victimario, y las uñas incluso va a tener también cierto material de ADN porque hubo un forcejeo. Entonces se puede establecer que en la ropa hay información, hay indicios. Entonces el error más común es, sobre todo de las personas que sobreviven, es que llegan a su casa con cierta cuestión social en donde quieren cambiarse de manera inmediata para empezar a dejar atrás lo ocurrido, y tiran la ropa. Bueno, pues estás tirando información que te puede ayudar a esclarecer cómo sucedieron los hechos. Otras tantas decimos, y con todo respeto siempre lo hemos establecido, que siempre aparece la veladora y aparece una, pues como le decimos, sábana para cubrir el cadáver. Nos han dicho que por respeto, que para que no sean fotografiada y demás. Se las puedo comprar, por llamarlo así la idea. Lo que no se vale es que la combinación entre, químicamente hablando, entre lo que es la vela, la sábana y lo que guarda la tela de la ropa, estás desapareciendo indicios que pueden ser una evidencia contundente. No hay cómo tratar de esperar a los expertos, no hay cómo tratar de no descartar ninguna cuestión, y en este caso de perspectiva de género, establecer a través de los elementos de la criminalística esa parte de correspondencia, si en las uñas, si en la ropa, si se encontraron cabellos, si se encontró fluido, si se encontró semen, si se encontró salivación, todo aquello que nos haga ver si lamentablemente antes de privar de la vida a la persona fue abusada sexualmente, o en algunos otros casos también que posterior, post-mortem, fue también violentada. Hemos hablado también que incluso esta parte de lesionar a las mujeres de una manera atroz, de una manera salvaje, que no encuentro otra forma de expresar, y perdón, espero no me censuren, va a dejar en cierto momento información. Incluso leyendo varios artículos y este mismo protocolo decía que desde la forma en que es encontrado el cadáver, la posición cadavérica en donde cómo es encontrado el cadáver, nos va a empezar a hablar el cadáver, nos va a empezar a hablar si hubo un forcejeo, si fue colocada de tal manera para despistar a la autoridad, qué fue, si se encontró con la ropa desgarrada, si se encontró sin su ropa interior, cómo fue encontrada el cadáver. Y eso, a nivel de peritos, regresándonos otra vez, lo tenemos que poner en el marco teórico, posiciones cadavéricas, tenemos que ver, en este caso, para mandar a llamar a lo que es el protocolo, lo que es el articulado 325, y entonces, y solo entonces, desarrollar un adecuado análisis analítico, deductivo, etcétera, y al final de las conclusiones poder establecer que existen elementos suficientes para que existan condiciones de abuso sexual, como le quieras llamar, no lo voy a decir tal cual, y que por ende, si es antes, durante o posterior al fallecimiento, ese sometimiento, esa agresión adicional hacia la persona que en vida fue una mujer, y con ello le estarás ayudando al juez al esclarecimiento. ¿Por qué fue encontrada en tal posición? ¿Por qué fue encontrada posiblemente sin su ropa interior? ¿Por qué fue de alguna manera la ropa desgarrada? Todo eso nos da informaciones y lo tenemos que tocar como peritos con una perspectiva de género. Ojo, en el homicidio, en la violación, y perdón que lo mencione,
en la violación y en todo ese tipo de delitos fuertes, de índoles graves, delitos graves, sí se establece esa parte, cómo fue encontrado, cómo fue analizado el cadáver. Sí, pero ahora hay que ponerle esa parte de género. Decir que no solamente se trata de una violación y posteriormente de un homicidio o de privarle de la vida de un abuso sexual, sino que hay elementos para establecer que hay una violencia de género. Acuérdense que en su marco teórico ya establecieron la definición de violencia de género y entonces en el cuerpo del análisis de su dictamen podrá decir se encontraron elementos, al estar analizando los elementos de estudio como es la ropa, posición cadavérica, cabello, fluidos, etcétera, se puede establecer que existen elementos de violencia excesiva que da como resultado una violencia de género. Vean cómo ya estamos hablando a través de un análisis de estos elementos de estudio, podemos empezar a determinar cuando estamos ante una violencia de género conocida como feminicidio y cuando, a pesar tal vez de que sea mujer y que no por eso no pudiera ser considerado como tal, estamos hablando de un homicidio. Cuando se establece que en la carpeta de investigación las testimoniales decían que la persona, su compañero sentimental fue con la persona que la última persona con la cual salió, pero que constantemente había pleitos, y constantemente había lesiones, que constantemente lo justificaba. Estamos con los elementos de las 7 fracciones, podemos decir, considerando la normatividad mexicana a nivel del Código Penal Federal, se establece que se cumplen las circunstancias o las fracciones mencionadas en tal artículo. Nos podrán decir, usted es perito o es abogado. Tengo conocimiento de causa, de perspectiva de género y por ende mi dictamen tiene las bases en marco teórico de lo que es el articulado que referí y por ende lo puedo citar en mi exposición. Wow, cuando lleguemos a ese nivel, cuando llegues a ese nivel como perito, realmente tienes una perspectiva de género, realmente estás cumpliendo con las bases de una perspectiva de género y decir, a diferencia de un homicidio que habla de privar una vida y ante tales circunstancias, estamos ante tales circunstancias, hay que adicionar dentro de los elementos de estudio que se tuvo que la posición cadavérica, que hubo lesiones antemortem, postmortem, que la víctima fue sometida a agresiones, que había una relación estrecha entre victimario víctima, etcétera, etcétera. Vean como los elementos que hemos venido analizando durante esta etapa de análisis de este protocolo, ya los convertimos tanto en una argumentación como de participación de defensa o presentación de nuestro dictamen como en el contenido o perspectiva de género. Entonces, realmente no estamos hablando o descubriendo el hilo negro, pero sí haciendo una modificación. Si tú en tu marco teórico no tienes las bases o no sustentas las bases para posteriormente hablar como tal, te podrán decir entonces que no cubriste adecuadamente en tu marco teórico y cuáles son si es la definición propia, quién la define y por qué no lo citaste en tu marco teórico, por qué no te tomaste esa definición. Te podrán decir, ¿me puede usted decir en qué parte de su dictamen se encuentra sustentado la violencia de género del que está usted hablando? Y si tú no lo pusiste en tu marco teórico, aunque esté excelentemente bien argumentado y presentado tu dictamen, ya logró la contraparte, en lugar de un esclarecimiento por parte tuya de la duda razonable al juzgador, es aumentarle esa duda por decir,
Sí, efectivamente no está sustentado en tu marco teórico. Acuérdate que es una cuestión de un método científico que vas a hacer tu marco de referencia para demostrar posteriormente una hipótesis que le vamos a llamar planteamiento del problema. Entonces, si tú no te ayudas a ti mismo a través de un dictamen y de saber investigar y de determinar adecuadamente qué vas a poner en tu marco teórico y ver la diferencia entre dictamen e informe, aunque la autoridad, si está bien o está mal hoy en día, determinó llamarle informe con conclusión o sin conclusión, tú sí estás obligado a saber la diferencia. Tú sí estás obligado a decir, no puedo emitir una conclusión o un informe. Entonces, como tal, sí hay una diferencia. Aunque tú le quieras llamar informe, con el debido respeto, estoy presentando un dictamen porque presenta una conclusión al tener todos los elementos de estudio necesarios para mi análisis. Cuando por su naturaleza los indicios, al momento en que el perito oficial haga un análisis y los destruya, no con ese afán, sino por la misma naturaleza, y tú ya no puedas tener acceso a hacer las pruebas que tú pretendías hacerle, también faltarán elementos. Podrás sustituirlo por el dictamen emitido por tu contraparte, pero también puedes decir que no tuviste la oportunidad de efectuar los estudios que tú hubieses querido hacer. Posiblemente lo podrás citar en tu cuerpo de tu análisis y nuevamente referirlo a tu marco teórico, es decir, prueba D, para tal indicio, tal, se define como aquella que se realiza y con la metodología lo podrás poner sí también en tu marco teórico y decir que para efectos de haber podido tener mayor certeza o probabilidad de lo ocurrido, que son principios de la criminalística, debiste haber tenido o debieron haber tenido la oportunidad en ambas circunstancias los peritos al mismo tiempo hacer una prueba porque sabían que de acuerdo a la naturaleza del indicio llamado evidencia se iba a destruir. Eso es lo que te va a diferenciar. Eso es lo que te va a hacer, obviamente, que tengas un adecuado desenvolvimiento, un correcto desahogo de tu dictamen, por supuesto, una excelente redacción y que puedas realmente ayudar al esclarecimiento de la duda razonable en una cuestión de perspectiva de género. ¿Qué te invito a hacer? Te invito a realizar lecturas, te invito a que estés actualizándote constantemente, a que investigues, a que desarrolles esa capacidad de investigación, a que realmente repases las bases de cómo citar la bibliografía. Aunque pareciera mentira, el marco teórico va a estar ligado a tu bibliografía. Y uno de los errores comunes es, cito libros igual y no los conocen. Sí, nada más que hay mucha gente que ya los leyó y que dice, a ver, dígame, ¿por qué citó este libro si no tiene una conceptualización de lo que se está refiriendo? Ups. ¿Qué te invito a que una vez que tú tengas tu dictamen, igual con una cámara, igual con tu cámara de celular, te grabes argumentando tu dictamen? Que puedas diferenciar entre un dictamen de un delito a un dictamen con perspectiva de género y que empieces a complementarlo, a diferenciarlo y que desde tu primera participación diga, voy a ofrecer un dictamen con perspectiva de género en tal. Forzar a tu contraparte a que también estudie y si no tiene conocimiento de causa, desde ahí ya llevan una gran ventaja para la impartición de justicia, para el esclarecimiento de una duda razonable. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, preparando todos estos temarios en nuestros diplomados, en nuestros talleres, en nuestras conferencias, en nuestras charlas, y que tú, Argo Escuchas, tienes esta premisa de escucharnos toda la semana, de escucharnos con las repeticiones y en vivo cada viernes y lunes
comparte esta información, difúndela entre toda la gente que conozcas, entre todo el ámbito del derecho, entre todo el ámbito de aquellos que les llame la atención ser peritos. Y si decides que somos la mejor opción, te estamos esperando. Más acuérdate que somos muy exigentes, que es un grupo que está en el campo, que te va a enseñar una metodología real. Sí, la parte teórica, obvio, es necesario, pero también te va a enseñar la parte de la aplicación de esa metodología, de ese análisis, de esa confrontación, y que puedas empezar a formar parte de los peritos que puedan tener realmente la capacidad, el conocimiento, las habilidades para hablar de un dictamen con perspectiva de género. Parece igual, pero no lo es. Te invito a que estés pendiente de todo lo que vamos a estar publicando, tanto en nuestras redes sociales de Facebook como en ya nuestro canal, que vamos a difundir y dar mayor difusión, porque vamos a empezar a tener cápsulas informativas, videos al respecto, y que consultes toda la barra de programación que hemos desarrollado a lo largo ya de 4 años y que estamos consolidando con estos temas. Estamos realmente comprometidos, más no involucrados, sino realmente comprometidos con esta temática para hacerlas llegar a ustedes que están invirtiendo 1 hora de su vida en escucharnos, en favorecernos. No traemos la verdad absoluta, traemos una cuestión totalmente distinta de lo que debe de ser esos dictámenes, de lo que la experiencia en campo nos dicta que se debe de hacer. Gracias Argos Cursa, insisto, a nivel directivo, a nivel administrativo, a nivel operativo, porque nos das la oportunidad semana con semana de llegar a cada uno de ustedes, Argos Escuchas. Y ustedes, porque también nos forzan a tener esa temática. Ustedes, mujeres, tienen una alternativa en nosotros, con independencia de la parte jurídica y de capacitación, en nuestros dictámenes. Pero también, si quieres diferenciarte como perito, acude a nosotros, acude a capacitarte con nosotros. Nuestros temas están siendo revisados por nuestro gran director y amigo de contenido, en este caso director de contenido y amigo, el ingeniero Ignacio Mendoza, al cual saludo desde ahora, porque con su gran equipo de trabajo no descansa y nos cuestiona y nos pregunta 1000 veces y nos hace desarrollar temáticas de una manera que puedan realmente permear en todos ustedes para beneficio de ustedes, y que con independencia de que la programación de Argos Cursa es muy distinta a la que nosotros tenemos, por eso nos sentimos más que orgullosos de estar a semanas de cumplir 4 años con todos ustedes. Sin duda no somos los mismos ni como peritos ni como capacitadores, porque el compromiso ha sido arduo, porque son realmente 8 programas mínimo al mes, preparar contenido, investigadores, desarrolladores, y vaya, la lista es infinita. Entonces, nuestro compromiso es mucho con todos ustedes. Esperemos que esto les ayude, que sea de su agrado, y que prácticamente, como estamos llegando al término de esta charla, no me queda más que mostrarles otra imagen, una adicional, antes de que me gane el tiempo. Esta es clásica y la verán mucho en muchos lugares. Como perito tienes que tener la capacidad, insisto, de un análisis, de ver si fueron adecuadamente embalados, empacados, medidos, identificados los indicios. No pierdas esa capacidad, practica en casa, y si no, también tenemos prácticas en donde a veces en cuartos oscuros, con obstáculos y muchas cosas, te hacemos que puedes desarrollar las habilidades de análisis, de observación, de recolección, de etiquetado de los indicios. Y bueno,
Es así como me quedan nada más en esos segundos que restan, ausentarme unos segundos para recordarte la temática que estamos desarrollando durante este mes de julio. Regreso en segundos. Ayúdenos a cumplir este objetivo que les acabamos de poner. Ayúdenos a difundir, ayúdenos a compartir, ayúdenos con su asistencia cada viernes, cada lunes, porque esos programas son para ustedes y por ustedes. Son los pilares importantes, son pilares que nos hacen esforzarnos semana con semana con independencia de nuestros compromisos profesionales en juzgados, en las capacitaciones, en las emisiones semanales, etcétera, etcétera. Y que en verdad no se imaginan todo el esfuerzo que a veces se hace, que en ocasiones estamos terminando el material que les presentamos en vivo a las 2, 3 de la mañana, empezamos a hacer pruebas de grabaciones, de cómo se ve, y que todo el equipo que tengo orgullosamente a encabezar está más que comprometido con todos ustedes. Otro de los pilares son ustedes, como casa de estudios y de transmisiones Argos Cursa. Muchas gracias, porque es titánica su labor, porque se necesitan más estaciones como las de ustedes que difundan contenido de calidad. Y a ustedes, clientes que nos contratan como peritos, gracias por brindarnos la confianza y que cada vez va subiendo el nivel de exigencia de los asuntos que nos están refiriendo. A todos aquellos que nos recomiendan como peritos, gracias. Y recuerden, estamos iniciando la segunda quincena del mes de julio, un mes también muy significativo por muchas razones que ya en la recta final, en las emisiones de la última semana, les compartiré los motivos de por qué es tan importante también, por primera vez en muchos años, se incorpora aparte de junio. Estoy incorporando el mes de julio como algo también importante en mi vida personal, profesional, y lo cual me siento muy contento de hacerlo porque es un complemento tanto personal como profesional. Y bueno, pues no me queda más que seguirlos invitando a la próxima emisión, donde estaremos ya de lleno empezando a ver las etapas de la investigación que propone el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial. El próximo viernes de 4 a 5 tenemos una nueva cita, ahora en su programa Capacitación de Calidad en las Ciencias Forenses. Mientras tanto, tengan una excelente semana, sean felices, vuelvan a ver cuantas veces sea necesario el contenido de esta temática, compártanlo, difúndanlo, háganos llegar sus comentarios, háganos llegar sus críticas. No todo es color de rosa, diríamos. Es decir, si están en desacuerdo, si quieren nuevas temáticas, háganoslas saber a través del chat que está abierto durante toda la transmisión, o a nuestro WhatsApp 56 35 32 86 04. Siempre estamos contestando y al pendiente de todos ustedes. Por su atención quedo agradecido y diciéndoles a todos y cada uno de ustedes, Namaste.